Es momento de darle la bienvenida a nuestros siguientes invitados. Nos acompaña la señora Gladys Díez Franco. Ella es jefa de la Oficina de Denuncias de Irregularidades Registrales, y también el señor Héctor Monzón, asesor técnico registral. Vamos a conocer más sobre el funcionamiento de la Oficina de Irregularidades Registrales y de qué manera hoy día también se trabaja de cara también a transparentar todo este proceso y también a hacer efectiva también la asistencia a la ciudadanía en general. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación y poder compartir un poco de nuestros conocimientos con la ciudadanía. Héctor, ¿cómo estás? Muy buenos días, Edgar, muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días también para tu teleaudiencia. Bien, Gladys, para tener o hacer una introducción en lo que hace a la Oficina de Denuncias y Irregularidades, me imagino que se manejan muchas carpetas, todo tipo de denuncias, y queremos conocer más acerca de cómo hoy día trabajan para el beneficio de la ciudadanía. Sí, así es. Bueno, a modo introductorio, para como la creación de esta Oficina de Denuncias y Irregularidades Registrales, quiero hacer referencia primeramente a la disposición legal que establece la obligatoriedad de denunciar por parte del funcionario o empleado público que toma conocimiento de un hecho punible de acción penal pública. Está dispuesto en el Código Procesal Penal paraguayo, en el artículo 286, inciso 1. A partir de allí, y comentando un poco la experiencia de la Dirección de Registros Públicos en el año 97, la Corte Suprema de Justicia, de quien depende esta Dirección General, toma la decisión de intervenir la Dirección General de Registros Públicos, en razón de que una de las causas era justamente la existencia de diferentes irregularidades en documentaciones ingresadas o en asientos registrales obrantes en la dirección, cuyas denuncias nunca fueron estudiadas, analizadas por la dirección en ese momento, en esa oportunidad, y tampoco en consecuencia puestas a conocimiento del superior jerárquico, que es la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, la Corte Suprema de Justicia interviene en la Dirección de Registros Públicos durante 6 meses, hasta el mes de marzo del año 98. A partir de abril del año 98 hasta la fecha, la directora general Lourdes González está a cargo de dicha dirección, y todas aquellas documentaciones, como vemos y como ya estamos diciendo, que quedaron pendientes de análisis y estudio durante sus primeros meses de estar a cargo de la dirección, se han estudiado, se han analizado y en consecuencia elevado a conocimiento del superior jerárquico. A partir de allí no hemos dejado de tener inconvenientes o documentación que ingresa con referencia a nuestros asientos registrales que hayan tenido alguna irregularidad. Entonces, hoy día la Oficina de Denuncias de Irregularidades Registrales está dispuesta por Reglamento General Técnico Registral, y allí en sus artículos 139 al 148 podemos encontrar, y la ciudadanía puede bajar de la web el Reglamento General Técnico Registral y fijarse en esos artículos para poder observar y tener en cuenta cuál es el funcionamiento general que tiene la oficina y cuáles son y de qué manera pueden hacer la presentación de las denuncias. Es decir, ¿verdad? que se basan en un reglamento. Tenemos un Reglamento General Técnico Registral aprobado por Acordada 1033 del año 2016. En base a esto, ¿cuáles son las funciones de la Oficina de Denuncias, Sí. de Irregularidades, de Registro? Porque en resumen esto sería la que conocemos como ODIR. Asimismo, son las siglas. Bueno, nuestro objetivo general es justamente el de ser una oficina especializada dentro de la institución que se ocupa de investigar todos aquellos casos que son denunciados ante la institución en relación específicamente a los asientos registrales que tengan posibles irregularidades en cuanto a que existan supuestos títulos falsos u otras documentaciones que ya estén registradas dentro de nuestras oficinas. Las funciones podemos calificarlas en 4 puntos, que es para resumir un poquito lo que estamos haciendo. Hoy día, lo primero es la investigación de los casos que van ingresando, el análisis de los mismos, a través de los diferentes informes que internamente solicitamos, ya sea mesas de entradas, para saber el reporte del ingreso que tenemos sobre una finca determinada, una matrícula determinada,
También pedimos informe al Servicio Nacional de Catastro, institución con quien trabajamos coordinadamente en relación a los inmuebles. También a OPASI, para ver las transferencias de los inmuebles, si se pagaron los impuestos correspondientes, tasas judiciales. Podemos también solicitar informes al Colegio de Escribanos del Paraguay, al Registro Civil de las Personas. Todo eso depende en base a la denuncia que hemos recibido y el caso concreto que tenemos que tratar. Es decir, todo tipo de informes y de documentación estamos solicitando. Ahora tenemos otros puntos, otras funciones, que son las de expedir situaciones jurídicas en base a lo que ya tenemos dentro de nuestras oficinas, ¿verdad? Cuando los asientos registrales están ya dentro de nuestras oficinas formando una carpeta administrativa, entonces ingresan documentos en relación a informes, certificados o las mismas inscripciones. Y en base a eso tenemos que dar una situación jurídica. Eso significa en qué situación en este momento está ese inmueble o ese asiento registrado. Otra de las funciones es la de asesorar justamente a los jefes y funcionarios que llegan a nuestras oficinas para realizar los trabajos que corresponden en base a los asientos que tenemos en nuestras dependencias. Y una última, digamos, es la exhibición, es decir, mostramos previa agenda, por supuesto, a los profesionales, ya sean notarios o abogados, o los mismos titulares afectados por esas irregularidades en sus títulos ante nuestras oficinas. Bueno, no sé si, quiénes son los que pueden hacer las denuncias, ¿verdad? Y quiénes pueden hacer, sí. y no sé si Héctor nos puede hablar sobre eso, es lo que hace a la presentación y la recepción. Cuando uno va a hacer una denuncia, cómo uno tiene que, digamos, de cierta forma, presentar estos documentos, qué es lo que se le exige. ¿Cómo se maneja esto? Claro, sí. Antes que nada, la ciudadanía se puede acercar a la Dirección General de los Registros Públicos mediante nota. Ante la Dirección General, en la Secretaría General se recepciona eso con todos los documentos, ¿verdad?, que nos van a ayudar a hacer los trámites pertinentes para el esclarecimiento de un hecho determinado. Providencia mediante eso se remite a la ODIR para que nosotros la recibamos, le otorgamos un número de expediente y empezamos a cargar en el inventario, porque tenemos un inventario donde asentamos las denuncias, y luego ya la jefa le asigna un asesor. Estamos 3 asesores en la oficina de denuncias, donde la jefa es la que asigna la denuncia a un asesor, donde entonces empieza legalmente la investigación, donde nosotros primeramente, viendo a qué irregularidad se refiere, generalmente es, como dijo la doctora, son de inmuebles, solicitamos al archivo inmobiliario la remisión, o sea, el desglose y remisión de ese asiento registral con supuestas irregularidades para su correspondiente estudio. Una vez que ese es el procedimiento interno. Ese es el procedimiento interno que nosotros hacemos en la oficina. A partir de esto, podemos entender de que una persona puede hacer la denuncia ella misma o tiene que acudir a un profesional para hacer esa denuncia. ¿Cómo se maneja? Sí, sobre el punto, puede acercarse, como le dije, al ciudadano que se sienta afectado en sus derechos de propiedad. También lo puede hacer un profesional abogado, el notario, puede hacerlo funcionarios, registradores, jefes de sección, funcionarios administrativos. Todos ellos pueden acercar la documentación, como le dije, si se siente afectado en sus derechos, para que nosotros iniciemos una investigación. O sea, puede tener y llevar el mismo documento en el caso de una supuesta o sospecha de adulteración, Claro. En lo que hace al escrito, al titular. Lleva este documento, lleva una copia y dice, necesito que me revisen porque esto está mal. Así mismo, una vez que presenta eso, nosotros solicitamos el asiento registral que tenemos en el archivo inmobiliario, ¿verdad? Ahí revisamos si es que en verdad, como manifiesta el denunciante, se puede corroborar eso en el asiento registral, y si existe irregularidad se toman los recaudos necesarios. Se pide informe a mesa de entrada y salida de la institución para ver quién ingresó el documento, quién dio salida, quién retiró, quién pagó la tasa, quiénes son las personas involucradas en el hecho. O sea, distintas diligencias que hacemos y para justamente encontrar la irregularidad. Prosiguiendo con el procedimiento, eso después tenemos un plazo de 30 días para expedir un dictamen conclusivo, reunidas todas esas diligencias,
y remitimos ese dictamen a disposición de la Dirección General. Es decir, que están emplazados también ustedes. Sí. Estamos así emplazados. A partir En de el reglamento, 30 días, y a partir de 30 a días. partir de recibimos la denuncia, tenemos 30 días para emitir un dictamen conclusivo con todas las investigaciones que pudimos hacer en ese tiempo. Aclaramos que esa investigación es jurídico-administrativa, es decir, en ningún momento podemos decir que somos ni fiscales ni jueces, Sí. al contrario. Esta oficina es especializada en cuanto a la cantidad de información que podemos recabar y los documentos que podemos tener, y en base a eso hacer un dictamen bastante acabado, que normalmente tiene bastantes páginas, ¿verdad?, dirigidos a la directora general, que es nuestra superior, para que en base a eso después ella providencie como corresponda y haga lugar a la elevación de ese dictamen con toda la documentación, fotocopias de las documentaciones que tenemos en la carpeta administrativa, a la superioridad, es decir, ya sea a la Corte Suprema de Justicia y también al Ministerio Público. A la Corte Suprema de Justicia sí o sí, porque es nuestro superior jerárquico, superintendente de los funcionarios judiciales y también de los profesionales, ya sean abogados o notarios, a fin de ver si hay o no una responsabilidad en ese supuesto hecho irregular cometido. Y en el Ministerio Público, en el caso de supuestos hechos punibles que puedan haber sido cometidos. Gladys, como jefa, ¿cuántos funcionarios, cuántos colaboradores hoy día están en esta dependencia? Sí, tengo tres abogados, perdón, 3 asesores que están trabajando con nosotros en este momento y un asistente que nos ayuda. Muchas veces la cantidad de trabajo que ingresa sobrepasa un poco las capacidades, pero Claro, estamos justamente a procurando, eso iba sí, estamos procurando para poder de entender, porque hablamos de 30 sí, días. 30 días que a veces, y son corridos, no son hábiles. O sea que no se Entonces, suspende, o sea, no tiene un corte por ser No, sábado y eso, domingo. no, ni feriados. Ni feriado. No, tenemos que tratar de apurar la marcha, como se dice. Estamos hablando de toda la documentación en nivel país. Es toda la documentación a nivel país, pero de acuerdo a las denuncias que van ingresando. No es que todos los días ingresan una denuncia tampoco, pero son complejas. Y Unas son justamente complejas y otras son menos por la complejas. complejidad tal vez. es que preocupa que están emplazados y que tienen que dar el una respuesta. reglamento dispone eso. El reglamento dispone 30 días corridos. ¿Todas las denuncias se hacen aquí en Central Sí. o las personas que están en el interior del país pueden hacerla, digamos, en Claro, su zona? las ¿Cómo personas se que maneja? no, solamente aquí en Central. Uno tiene que de denuncias, trasladarse sí, hasta tiene que Central, trasladarse sí. aquí o enviar a través, es decir, puede presentar un profesional abogado en representación de una persona jurídica, una persona física. O sea, o una el persona que afectado. viva Sí. en Paraguarí y tenga ciertas dudas en Sí. sus documentos. Bueno, ellos hacen, claro, hacen una emite nota un poder a un abogado. sí, Así. para que pueda iniciar los trámites manifestando allí toda su preocupación y su denuncia ya, porque después vamos a ir viendo los diferentes casos que se nos Sí. presentan en las áreas Y determinadas. justamente sí. sobre eso, es el abogado quien tiene que trasladarse hasta aquí para Sí. presentar esto. Esto se hace físico, esto Físico. no es electrónico. No es electrónico, no es online todavía. Y a partir de esto se puede dar seguimiento. ¿Qué tipo de denuncias se manejan cierto tipo de casos que son más frecuentes Sí. o qué tipo de denuncias son las que se presentan? Bueno, podemos clasificarlas en 3. Las inmobiliarias, que son las que tenemos en mayor porcentaje, más o menos un 85-90%, porque es mayoritariamente el archivo inmobiliario es mayor que el no inmobiliario. En estos casos de inmuebles tenemos, por ejemplo, casos de producción de documentos no auténticos, ¿verdad? Tanto en lo material, es decir, en cuanto a la documentación en sí, que puede ser apócrifa, o ideológica, en el sentido de los datos contenidos allí también no Alterados. corresponden, son falsos, ¿verdad? También puede ser otro caso de usar esos documentos porque se puede haber producido y queda afuera. Y a lo mejor el registro no tiene conocimiento, pero se trajo y se usó ese documento, por ejemplo, un certificado catastral que se haya supuestamente falsificado y que se utilizó para formalizar una escritura pública, como un documento preescriturario. Ahí se usó. Después tenemos también otros casos en adulteración de instrumentos públicos, adulteración en nuestros asientos registrales, especialmente en cuanto a la titularidad de inmueble, cambia el nombre, cambia la superficie, por ejemplo eran 10 hectáreas y les ponen 2 ceros más, le agregan 2 ceros, se convierte en 1000, cambió. En cuanto a la identificación del inmueble, ya sea por padrón o cuenta corriente, también cambió, ¿verdad? Por ejemplo, son esos datos fundamentales que
totalmente altera el objeto y el sujeto, e incluso el derecho. Muchas veces no pone transferencia e hipoteca, le agrega, por decir. Entonces, son adulteraciones en los puntos fundamentales de nuestros asientos registrales. Sin duda, Sí. que presenta un cambio bastante Por importante, supuesto, como claro, bien decía, por supuesto. agregarle un cero. Así mismo, sí. Me Por lo imagino que general, nosotros tuvimos en todo este tiempo del registro varias técnicas de registración. En las primeras épocas eran transcripciones manuales, y en ese tipo de registros antiguos es donde generalmente quiere ocurrir estos casos. donde De uno no cambiar. sabe A si ver, fue involuntario o voluntario. Y es Claro, encontrás en un donde borroneo y un sobrescrito y ahí cambió la cosa. Entonces, a partir de ahí es cuando, cotejando nosotros con la documentación que ingresa y los asientos registrales a la vista, sí o sí, entonces nos damos cuenta de dónde están las irregularidades, dónde surgen esas irregularidades. a eso también me gustaría poder entender, porque Sí. cuando uno supone, o al menos presupone, cuando hablamos de documentos que están en el asiento registral, ya es o Un fue instrumento público. un instrumento público que, bueno, finalmente pudo, digamos, ser cotejado antes de llegar a esto que es el registro. Pero ¿cómo se entiende de que muchas veces las irregularidades transgreden todos estos filtros? Porque uno se encuentra con documentos, me imagino que al hacer el cruzamiento de datos, ¿o cómo manejan eso? Bueno, hemos tenido muchos casos y aún sigue eso desde hace tiempos atrás también y ahora continúa. Presentan escrituras públicas, instrumentos públicos, por supuesto. Estas escrituras públicas dan plena fe de su contenido porque son formalizadas ante notarios públicos de quienes no puede dudarse en principio. Es decir, todo lo que está contenido en la escritura pública hace plena fe y nosotros no podemos dudar en principio. Tenemos que revisar la forma, es decir, si vienen los sellados correspondientes, si vienen con los pagos correspondientes. Si todo eso coincide y está de acuerdo al cotejo que hacemos con nuestros asientos registrales, ya corresponde a la jefatura de sección calificarlos, que ya en otros programas ya hablaron las compañeras de eso, ¿verdad? Entonces, inscribimos, tomamos razón. Perfecto. A continuación, llega una denuncia del afectado que dice, yo no firmé esa escritura pública. Entonces uno se queda, pero ¿y cómo puede ser? ¿Qué pasó aquí? Entonces, si ese instrumento vino perfectamente detallado, perfectamente formado, como para que nosotros inscribamos, el registrador y el jefe no pueden tener una responsabilidad así a simple vista de haber inscrito un documento apócrifo, porque del momento que yo digo, yo no firmé esa escritura pública, me tengo que ir al notario a pedir una copia del protocolo, inicia una investigación, que por supuesto después se va a trasladar al ámbito ya fiscal y también jurisdiccional. Se convierte en investigador Por supuesto. prácticamente. Entonces, esos son los casos en los que el registro se queda de pies y manos atado porque con todas las formalidades cumplidas, de acuerdo a lo que dice el reglamento y la ley, Aparentemente llega el documento hasta ustedes. Y está Héctor, todo ¿y ok. cómo hacen eso? ¿Cómo se distribuyen esto? Tienen, como bien decías, un equipo en donde designan por casos, porque imagino que son distintos casos, como bien nos decía Sí. también Gladys, que presentan diferentes tipos de denuncias. ¿Se manejan, digamos, de acuerdo a esto o cómo, Sí, cómo hacen esto? hoy día prácticamente los asesores que estamos ahí estamos capacitados para diligenciar las diferentes denuncias, pero hay un proyecto, ¿verdad?, que se presentó también, que también es encaminar la denuncia de inmuebles, por ejemplo, a determinada persona, denuncias no inmuebles a otro asesor y cuestiones administrativas también al otro asesor. Pero hoy día la jefa también, ella diligencia las denuncias y Sí. toma un equipo de trabajo. O sea, Sí, sí. todos estamos capacitados para responder y diligenciar todos los tipos de denuncias. Así Y es mismo. por eso que se habla de este levantamiento de constancia de denuncias. Sí, eso ya es que ya- prácticamente como culminación. Que ya es culminando todo Sí. esto para poder llegar a esto, ¿no? Bueno, Claro, claro. discúlpame que te Sí. interrumpa, yo sé que el tiempo es breve, pero quería continuar un poquito con Sí. los diferentes tipos que son fundamentales que la ciudadanía conozca también en relación a las irregularidades que se pueden presentar en cuanto a los inmuebles. La adulteración, dijimos, la adulteración de los datos, también la sustitución de los asientos registrales. De repente desapareció un asiento registral, desconocemos el motivo o desconocemos cómo fue.
y se reemplazó por otro. Evidentemente para hacer los cambios que ya estuve mencionando, en el objeto, en el sujeto. Es decir, cambia los datos y la descripción de ese inmueble. En vez de ser Juan Ramírez, ahora es Juliana Domínguez. ¿Me entiende? Entonces ese asiento registral soporte papel es extraído y sustituido por otro. Y ahí ya hay una irregularidad, ¿verdad? Y no solamente, como hoy tenemos el SIR, que es el Sistema Informático Registral, también hemos tenido casos en que llegan a adulterar datos contenidos en el SIR. También Entonces, se puede. sí, entonces ahí tenemos. ¿Y el usuario qué pasó? Porque con un usuario es que uno puede realizar ese tipo de cambios, ¿verdad? ¿Cómo la ciudadanía, de cierta forma, puede colaborar con este proceso de transparentar, de reordenamiento territorial y de poder contar con todos estos documentos? Porque siempre hablamos y decimos, uno pareciera ser que está resguardado en estos documentos legales y que, digamos, uno puede tenerlo de manera física también, pero muchas veces Claro. al hacer una transacción, al hablar de venta, al hablar de herencias, Sí, sí, sí. de todo tipo de trámites, se encuentra con que en verdad esos documentos fueron adulterados de cierta forma y bueno, por De la única forma que hoy tenemos es a través de una solicitud. Si yo no tengo interés en este momento de hacer una transferencia, puedo pedir un informe puede solicitar un administrativo. informe. Claro, un informe administrativo a través de un profesional, notario o abogado, para saber las condiciones en que se encuentra mi inmueble. Si se Esto encuentra. tiene un costo, esto tiene un costo. Claro, tiene un costo. Creo que está ahora, creo que son 5 jornales. 5 jornales. Cinco Sí, jornales. 5 jornales, exactamente. Pero puede, rondaría por los 30.000 guaraníes. Una Sí, persona más o puede, menos. con la ayuda de un abogado o un escribano, ¿verdad?, solicitar las condiciones de dominio de su inmueble, ¿verdad?, y donde le va a saltar quién es el titular, cuál es la superficie, y si hay alguna denuncia, también va a tener un dictamen Sí. de nuestra oficina, ¿verdad? pueden haber denuncias de las cuales uno no puede estar enterado. Por supuesto, Totalmente. puede haber. Hoy mismo, Sí, por ejemplo, claro. Edgar puede tener un inmueble a su nombre y vos pensás que está a tu nombre, querés hacer una transferencia y te salta el certificado de condición de dominio que pide tu escribano para hacer la transferencia, que está a nombre de Oscar Pérez. O sea, a cualquier ciudadano le puede Y a pasar partir, eso. lastimosamente, A partir de ahí inicia, sí, o sea, uno tenés va que a presentar decir, la pero denuncia. qué inseguridad. Pero bueno, justamente estamos procurando, sabemos bien que en todo, a nivel nacional, la corrupción y la inseguridad en cuanto a todo está presente. Pero yo creo que a través de estos filtros, de alguna forma, estamos procurando de publicitar, que es la función que tiene el registro, de la situación en que se encuentra y ayudarlos en cuanto a los asesoramientos que requieren. Sin embargo, en estos casos de sustitución de asientos, por ejemplo, para que las cosas vuelvan al estado en que estaban antes, debe únicamente recurrirse a las instancias judiciales, porque nosotros no podemos a nivel administrativo deshacer ese asiento que fue sustituido, sino que tenemos que recurrir, o sea, la ciudadanía, el afectado va a tener que recurrir lamentablemente a las autoridades Instancias judiciales jurisdiccionales. para que eso pueda dejarse sin efecto y hacer una reinscripción de asientos registrales conforme el titular corresponde. Cuando se hace una Sí. reinscripción, hablamos de nuevos números. No, es para poder tener. bajo el mismo número de finca con que Es está el mismo número de identificado finca, el esto no se inmueble, modifica. exactamente, no se modifica. no se Eso es modifica. importante también, claro, Sí, porque por supuesto, muchas no se veces modifica. uno, digamos, No se debe piensa que porque, se o van sea, por eso se presenta el título original, ese es el principal documento, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice la acordada 70 del año 97, que hoy día está integrada ya a nuestro reglamento, sí o sí tiene que realizarse en las mismas condiciones, objeto, sujeto, derecho. Voy a proseguir un poquitito con respecto a otro tipo de denuncias que son las no inmobiliarias, que sería ya en el ámbito de las rúbricas de comercio, por ejemplo. En cuanto a los sellos de inscripción o de las matrículas de comerciante, también hemos tenido casos de También denuncias, existen sí. ese tipo de casos. Las rúbricas de libros o de hojas continuas falsifican los Que también sellos. son adulterados. O sea que uno siempre tiene que estar de cierta Atento. forma Sí. atento a todos los documentos Sí, que sí, tiene. sí, Héctor, sí. para ir cerrando, y pues, si podemos reiterar nuevamente a los televidentes, a los que están viendo esta entrevista, ¿dónde tienen que hacer su denuncia? Si hay algunos números, tienen una página web, ¿cómo pueden hacer para acercarse? Porque muchos tienen desconocimiento inclusive, o aquellos que son del interior del país también quieran canalizar su denuncia justamente, ¿y cómo pueden hacer esto? Claro, como mencionó hace un momento la doctora Gladys, el afectado, ¿verdad?, que se sienta afectado en sus derechos, tiene que hacerlo mediante una nota
bajo patrocinio de abogados, por supuesto. También puede hacerlo los abogados, los escribanos, en la sede central donde estamos, en el kilómetro 5 de Asunción, donde tenemos la sede de nuestro edificio. Nuestra oficina está en el entrepiso, pero la nota va a ir dirigida a la directora general. La directora general es la que va a remitirnos a nuestra oficina. Y si bien tenemos la cuestión de las personas que se sientan afectadas de sus derechos en el interior, van a tener que hacerlo, van a tener que enviar de alguna u otra manera, porque hoy día no tenemos una oficina de denuncia de irregularidades en el interior. A no ser de que presente en mesa de entrada de denuncia, porque hay una mesa de entrada de denuncias, pero de la Corte Suprema de Justicia, que se puede dar mesa de entrada. Se puede dar y se ven los mecanismos para que eso vaya al registro público. Pero hoy día deberían de remitir esas denuncias, esas notas de denuncia a nuestra oficina. Bien, muchísimas gracias por venir. Lastimosamente nos quedamos sin tiempo. Como ya Mucho les que decía, hablar, el tiempo hay mucho pasa que hablar todavía. y tenemos mucho de qué hablar en realidad, pero bueno, hacemos también la invitación para una próxima entrevista para poder ampliar más sobre A las este tema. órdenes, Muchas a las gracias por órdenes. venir.